Es muy común que cuando las personas hablan de evaluaciones de impacto, básicamente lo homologan con cualquier tipo de resultado que un programa, proyecto, política genere. Y en realidad esto se considera un error conceptual. ¿Por qué? Porque el impacto en realidad tiene que ver con la capacidad de la intervención de generar un cambio a largo plazo. Y eso no se logra inmediatamente después de haber finalizado una intervención, sino que tiene que ver con la capacidad del resultado de una intervención de sostenerse en el tiempo. Por eso también hablamos de sostenibilidad como un elemento imprescindible dentro de los programas o de los proyectos. Entonces, el impacto lo podemos conceptualizar como aquel resultado de largo plazo que genera una intervención que básicamente es tendiente a modificar una problemática social que es aquella que le da origen a ese programa, plan, política, proyecto, etcétera. El impacto, como lo podemos medir hasta tiempo después, comúnmente se hace dentro de 3 y 5 años posterior a haber finalizado una intervención. Eso quiere decir que cuando solicitamos una evaluación de final de intervención, estamos hablando de una evaluación de resultado, pero denominado efecto, que es el cambio inmediato que una intervención es capaz de generar en una población específica. Y ese cambio inmediato que generó en una población, cuando se sostiene en el tiempo, es justamente la que genera el impacto. Entonces, este proceso de medición es un poco más complejo que solamente hacer una consulta a la población sobre los beneficios que percibió de la intervención. Comúnmente también, cuando hablamos del proceso metodológico en evaluación de resultados, las personas de la institucionalidad o quienes están de contrapartes solicitan un tipo de evaluación en el que se le consulta a la población beneficiaria o destinataria de las intervenciones cuál fue el cambio que se generó. Cuando hacemos esto como modelo metodológico, básicamente lo que estamos haciendo es un análisis de la percepción de la población sobre los beneficios recibidos. Inclusive es un tipo de análisis que sirve muchísimo para hacer evaluación relacionada con el valor público de una intervención. Sin embargo, esto no lo conceptualizamos dentro de los modelos tradicionales cuantitativos como impacto. ¿Por qué? Porque comúnmente los modelos más validados para hacer resultados o para hacer modelos de impacto son modelos experimentales, cuasi experimentales y algunos otros modelos estadísticos que nos van a permitir identificar algo que en el impacto es clave, particularmente en la conceptualización tradicional del impacto de la medición cuantitativa, que es la posibilidad de atribuir la magnitud del resultado justamente a esa intervención. Entonces, el impacto se compone, en términos de medición, de dos grandes elementos. Uno, la estimación de la magnitud de cambio que generó la intervención, por eso es importante, y si lo vemos en la evaluabilidad, definir líneas base. Y el otro es la posibilidad de atribuirle a esa intervención ese resultado. ¿Por qué hablamos de atribución? Porque, por ejemplo, pensemos que aplicamos un proyecto, que medimos el resultado de ese proyecto y dijimos, ok, cuando iniciamos esta intervención, la problemática estaba estimada en 5 o en 10%, por ejemplo. Cuando medimos los resultados que generamos o el cambio social, resulta que pasamos de tener un 10% de problemática a un 5% de problemática. Pero resulta que ese 5% de problemática, eso quiere decir que tenemos una disminución del 5%, ese 5% yo no se lo puedo atribuir a mi intervención. ¿Por qué? Porque pudieron haber pasado muchas cosas. Otra intervención que se aplicó, esta población fue atendida en otro programa, esa población desarrolló una serie de herramientas y de repente tiene mejores condiciones y eso le permite mejorar la condición social, no sé, que haya dado origen a esta intervención. Y entonces dentro de ese 5% de cambio hay una parte que no obedece a nuestra población intervenida, sino que, perdón, a nuestra intervención como tal y a las acciones que teníamos en esta intervención, sino que obedece a otros elementos contextuales que permitieron que ese cambio se diera. Entonces, en la medición de impacto, cuando hacemos este análisis con un contrafáctico, que sería una población contra la que comparamos
¿verdad? Que sería ese que hubiese pasado si nuestra intervención no existe, nos lo da justamente un grupo de control, que es lo que utilizamos en modelos experimentales y cuasi experimentales, que es lo que nos permite explicar qué pasa con esa población que no participó en la intervención y cómo se comporta esa población en términos de la problemática que teníamos inicialmente y justamente el comportamiento de esta población o el resultado que tenemos con esta población no intervenida es justamente contra lo que comparamos nuestra población intervenida para identificar de ese 5% de cambio cuánto es que se le atribuye específicamente a nuestra intervención. Eso es lo que se conoce como un modelo experimental o cuasi experimental. ¿De qué depende que un modelo sea experimental o cuasi experimental? Básicamente de la posibilidad de aleatorizar la asignación de los sujetos o de esa población a un programa, un proyecto. Eso quiere decir que, ¿verdad? Eso es un experimento. Cuando hago esto de forma aleatoria, quiere decir que tengo una base de datos, que a esa base de datos yo al azar escojo, por ejemplo, 50 y 50%, a este lo beneficio, a este grupo, y a este no lo beneficio, y voy justamente monitoreando ambos grupos en términos de una serie de variables para identificar qué cambio ha tenido este y cómo se comporta este, que es el grupo que no fue beneficiado. Esa, esa aleatorización es lo que hace que se constituya en un experimento. Cuando no tenemos esa posibilidad de aleatorizar, que es algo que sucede mucho en la ciencia social, justamente por las implicaciones éticas que tiene la participación dentro de los programas sociales y esta selección de esta forma, entonces básicamente lo que hacemos es establecer un grupo de control que tiene ciertas características similares que se hace o se construye casi que de una forma un poco más no aleatoria, pero básicamente por características de similitud con el grupo intervenido, y eso sí se puede hacer inclusive después de que una intervención ya ha iniciado. Entonces es un poco más factible de aplicarse. En ese caso, cuando ya seleccionamos a ese grupo, básicamente lo que hacemos es aplicar los cuestionarios, aislar aquellas variables que ya sabemos que pueden ser explicativas justamente del comportamiento que tiene el grupo de control y hacer un proceso de análisis donde vamos viendo las diferencias entre ambos grupos y estimando cuáles son los resultados que esta intervención tiene. Eso quiere decir que esta medición de impacto se establece justamente identificando esta pregunta: ¿qué hubiese pasado si nuestra intervención no existiera?